Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a estar resumiendo una película que pueden encontrar en Amazon Prime, Dulces y Sangrientos 16. Es como si combinaran Scream y Volver al Futuro, es decir, asesinatos y viajes en el tiempo. Si prestan atención también pueden encontrar varias referencias a Halloween. Espero que la disfruten. Hace 35 años atrás, en octubre de 1987, en el pueblo de North Vernon, una adolescente llamada Tiffany Clark fue asesinada en el garage de su casa, en la noche donde cumplía 16 años. 2 días después, otra adolescente, Marissa Song, también fue encontrada muerta en la cabaña de su familia, en una zona apartada en el bosque. 2 días después, en la noche de Halloween, otra adolescente, Heather Hernández, fue brutalmente asesinada en el estacionamiento del parque de diversiones de la ciudad. Estas 3 adolescentes tenían 16 años en el momento del asesinato, y el asesino apuñaló a todas 16 veces, lo que es evidente que todas fueron víctimas de un asesino en serie. Luego de esto, el asesino no cometió más crímenes y su identidad nunca fue descubierta. Algunos testigos informan que llevaba una máscara muy específica. 35 años después, en 2023, esta máscara se convirtió en un icono popular en Vernon. Muchos adolescentes se disfrazan de él en la noche de Halloween. La ciudad también se ha vuelto popular entre los entusiastas de los asesinos en serie, después de que se enteraron de los incidentes en un podcast, programa del periodista Chris. Chris resulta ser residente de Vernon y también el narrador al comienzo de la película, ya que el hombre organiza un recorrido por los lugares del asesinato para los fanáticos cada Halloween. Rápidamente conocemos a la protagonista llamada Jamie Hughes, también reside en la ciudad, donde vive con su madre sobreprotectora Pam y su padre Blake. Hay un gran motivo por que Pam tenga miedo, y es que era muy amiga de las 3 adolescentes asesinadas en 1987. Sin embargo, Jamie quiere ir a un concierto y su padre Blake la acompaña, a pesar del temor de Pam. Es entonces cuando Pam se queda sola en la casa y pasa lo peor. El asesino vuelve después de 35 años y la mata apuñalándola 16 veces. Después de su muerte, Jamie está muy triste, pero a pesar de esto tiene un gran interés en resolver el caso y descubrir al asesino. En la escuela es interrogada por la sheriff Kara, quien fue compañera de sus padres en la escuela. La mujer sospecha que Blake podría estar involucrado y Jamie se enoja demasiado por esta suposición. El padre de Kara era sheriff en 1987 y Jamie lo culpa por no haber resuelto los asesinatos en aquel tiempo. Angustiada se encuentra con su mejor amiga Amelia, una nerd científica que está haciendo un proyecto escolar, donde quiere crear una máquina del tiempo, siguiendo los pasos de su madre Lauren, la cual había trabajado en este proyecto cuando era adolescente y dejó todo anotado en un cuaderno, pero jamás lo terminó. Ahora su hija Amelia está trabajando en el mismo proyecto con la esperanza de que funcione. Why is it set to October 27th, 1987? Because that's the day that the first murder happened. I just thought that if we could stop the Sweet 16 killer from killing in the first place, my mom would still be alive. A pesar de que su padre Blake no está de acuerdo porque lo detesta, Jamie se reúne con Chris, el dueño del podcast, y allí se entera que su madre ha estado en contacto con él durante bastante tiempo, tratando de resolver el asesinato de sus amigas. No hubo ningún romance entre ellos, ya que eso sospechaba Jamie inicialmente, pero solo se comunicaban para resolver el caso, y fue por eso que intercambió muchos mensajes de texto con el periodista. Chris también revela que Pam había recibido una nota con una amenaza de muerte del asesino hace 35 años, donde confirmaba que iba a volver por ella. Es a partir de esto que a Jamie se le ocurre la idea de viajar al pasado y atrapar al asesino para poder salvar a las 3 víctimas, así como a su propia madre. De repente, el asesino aparece y comienza a perseguir a Jamie en la feria con intenciones de matarla. En una total desesperación, Jamie se esconde en la máquina del tiempo, pero él la encuentra y hunde el cuchillo en la máquina. Esto crea electricidad adicional, lo que pone en marcha la máquina del tiempo, y antes de que el asesino pueda matarla, Jamie es transportada a 1987, solo un par de días antes de que ocurran los asesinatos. Inmediatamente va a la escuela del pueblo donde sabe que su madre era estudiante. Rápidamente se da cuenta que su madre Pam era muy unida con Tiffany, Marissa y Heather, las 3 asesinadas. Las 4 eran muy crueles e intimidantes con sus compañeros. You know, where I'm from, birthday parties are considered so lame. I don't know, maybe you should cancel it. Maybe you should fuck off and die. Jesus, Mom. You don't want to cancel the party?
I'll cancel the party. Jamie comete el error de contar lo sucedido, pero nadie le cree, y menos el sheriff de ese tiempo, el cual es el padre de la sheriff Kara más adelante en el 2023. Así que decide buscar ayuda a la única persona en la que le tiene fe, la madre de su mejor amiga Amelia, Lauren, la creadora original de la máquina del tiempo. Lauren se toma bastante en serio las palabras de Jamie, ya que ella había comenzado a trabajar en la máquina del tiempo, pero no se lo había contado a nadie. Mientras Lauren dedica su tiempo a arreglar la máquina del tiempo y garantizar el regreso seguro de Jamie decide evitar los asesinatos por todos los medios necesarios. Sabiendo que Tiffany va a morir dentro de su garage durante su fiesta de cumpleaños número 16, Jamie irrumpe en la fiesta con la ayuda de Lauren. Aquí ve la versión más joven de su padre, Blake, y también conoce a los jóvenes Randy y Doug Summers. En su línea de tiempo actual, en 2023, Randy es el entrenador de atletismo de Vernon High School, mientras que Doug es el director de la escuela. Pero en 1987, Randy era un matón y Doug un nerd al que solían molestar. También reconoce a Kara, la sheriff actual del 2023. Aunque Randy la echa de la fiesta varias veces, logra entrar y se da cuenta que su padre Blake y Tiffany son novios, y ella lo engaña, lo que crea una gran discusión. Finalmente Tiffany se va a encontrar con su amante en la habitación de sus padres, pero el asesino aparece y la mata. Originalmente iba a morir en el garage, pero ahora la ubicación del asesinato había cambiado. Todo esto cambia la línea temporal en 2023, ya que de vuelta en el 2023, Chris se da cuenta que había recordado de manera errónea el asesinato y que en realidad fue en la habitación el brutal asesinato. Cuando comparte esto casualmente con Amelia, ella le cuenta a Chris que usó su máquina del tiempo para llevar a Jamie al pasado, la cual ahora figura en las fotografías de la época. Para el próximo asesinato, Jamie intenta evitar que el grupo vaya a la cabaña en el bosque, ya que Marissa será asesinada allí, pero a pesar de sus esfuerzos terminan en ese lugar. Pronto al caer la noche, el grupo es atacado por el mismo asesino, que lleva su icónica máscara. Pero hay un cambio importante en este sentido también. En lugar de Marissa, que se suponía que iba a morir, es Heather quien es asesinada, cambiando la secuencia de muertes. Pensando en formas de luchar contra este misterioso asesino, Jamie elabora un plan en el que todos los miembros del grupo se van a esconder dentro de la atracción de la Casa Encantada en el parque de diversiones. Como saben que sería Marissa quien va a ser asesinada, el resto se esconde dentro del lugar, esperando a que aparezca el asesino para poder detenerlo. Al llegar rápidamente el asesino se da cuenta de la presencia de todos y se produce una gran pelea. Kara finalmente logra matar al asesino y Jamie le saca la máscara para saber quién es. Era Doug Summers, el nerd al que molestaban constantemente, pero la historia detrás de los asesinatos es más profunda. Hace un año, un estudiante de la misma escuela llamada Trish murió en un terrible accidente automovilístico, después de estrellarse contra un árbol mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Se descubre que Tiffany, Marissa y Heather fueron las responsables. Constantemente la llamaban gorda, y para empeorar las cosas, las tres invitaron a Trish a una pijamada, para sacar la información. Al parecer había un rumor de que se acostaba con el entrenador de la escuela. Para esto las chicas presionaron a Trish para que bebiera muchísimo alcohol, para sacarle obviamente la información. Ninguna se detuvo cuando la chica empezó a llorar porque estaba perturbada por todo el acoso. Fue después de esto que Trish abandonó el lugar en un estado muy malo, ya que estaba borracha, y agarró su auto y se fue. Es por esto que se causó el accidente automovilístico esa noche. Resulta que Trish era la novia de Doug Summers y el adolescente quedó destruido por la muerte de su pareja. Finalmente descubrió lo que realmente había pasado y por esta razón Doug se puso la máscara y comenzó a matar a cada una de ellas en forma de venganza. Aunque Doug esté muerto, un segundo hombre con la misma máscara aparece y mata a Heather, asegurándose de que los tres asesinatos originales realmente pasen. Los adolescentes ahora salen corriendo del lugar, seguidos por el asesino en serie, quien también asesinó en el camino al veterano periodista Norm, el padre de Chris. Pronto se descubre la identidad del segundo asesino. Es Chris, el cual mató a Pam Hughes en 2023. 35 años después de las muertes, Chris quería generar rumores sobre las muertes una vez más, ya que eso sería inmensamente rentable para su podcast. Por lo tanto, mató a Pam y le mintió a Jamie, diciendo que su madre había sido amenazada por el asesino en 1987. Se descubre que Pam no estuvo presente cuando pasó lo de la muerte de Trish, y es por eso que Doug Summers nunca la mató ni la persiguió.
Después de enterarse por Amelia de que Jamie había viajado al pasado, Chris tenía miedo de que descubriera toda la verdad, entonces mató a Amelia para usar la máquina del tiempo y volver a 1987. Como Jamie tiene la intención de volver a su presente, se dirige a una atracción donde Lauren la está esperando. El asesino Chris llega a tiempo y se mete a la atracción con Jamie, intentando matarla. Pam interviene y trata de salvar a Jamie. Chris intenta matar a la adolescente Pam, pero no lo logra. Jamie finalmente mata a Chris y el hombre nunca puede regresar al 2023. Al volver a su tiempo, Jamie se da cuenta que ninguna de las acciones de Chris existe, lo que significa que Amelia y Pam están vivas en el 2023. Sin embargo, hay algunos cambios menores porque algunas cosas pasaron de otra manera en el pasado. Resulta que aunque Jamie evitó que sus padres estuvieran juntos en la adolescencia, los dos no pudieron evitarlo y se convirtieron en pareja mucho tiempo antes, lo cual resultó en que tengan un hijo mayor, al que llamaron Jamie. El chico está casado y tiene un hijo. La Jamie que hemos estado siguiendo durante este tiempo ahora se llama Colette. Como en el pasado lograron matar al asesino original Doug Summers, él obviamente ya no está vivo en 2023 y ahora el director de la escuela es Randy, el cual antes era entrenador de atletismo. Por último, se informa que Chris vive actualmente en el 2023, en algún monasterio en la India, ya que el adolescente había quedado traumado después de ver la muerte de su padre en la televisión en vivo, sin tener idea de que era él, de una línea de tiempo diferente, quien había cometido el asesinato. Chris, del 2023, mató a su padre en 1987 porque estaba harto de vivir bajo su sombra, una gran paradoja temporal. Finalmente Lauren le entrega un cuaderno donde Jamie se entera de todos estos cambios, conoce a su hermano y finalmente se reencuentra con sus padres, así finalizando la película.